En este video aprenderemos a desarrollar una carta Gantt utilizando Microsoft Excel. Para ello, ya hemos creado un documento en el cual hemos incluido información que será necesaria para poder desarrollarlo. Noten que hemos agregado dos tablas. En la primera de ellas se presentan las actividades, las precedencias y la duración de cada una de estas actividades en días, y también se ha agregado una tabla en la cual se indican fechas en las cuales no se trabaja por temas de feriados u otro similar. Vamos a realizar este proyecto considerando que solamente se trabaja de lunes a viernes, es decir, días laborales. En este video aprenderás a desarrollarlo de dos maneras. Primero, de una que hemos denominado sencilla y una segunda basada en fórmulas. Luego serás capaz de reconocer cuáles son las ventajas que se obtienen al desarrollar una carta Gantt con fórmulas. Sin embargo, la forma sencilla te permitirá desarrollar cualquier tipo de proyecto y presentarlo en un cronograma de carta Gantt. Entonces, lo primero que realizaremos será agregar los días para tener una visualización. Los vamos a poner con las iniciales: lunes, martes, miércoles la pondremos con minúsculas, jueves, viernes, sábado y domingo. Este proyecto le daremos inicio un 1 de marzo del presente año 2022. Así que revisaremos y podemos ver que el primer día que cae día martes. Y es por ello que, puesto que tenemos un lunes acá, vamos a agregar ese día acá. 28 del 02 del 2022. Luego ponemos 1 del 03 del 2022. Y nótense que con estos dos valores ya podríamos hacer la progresión y se podrían obtener las distintas fechas. Queremos que estos días se marquen como no laborales para que visualmente podamos reconocerlo. Para ello le vamos a dar un color, démosle un color gris y vamos a copiar esta progresión hacia la derecha para poder obtener varios días, hasta donde nosotros consideremos que ya sería suficiente para poder desarrollar la carta Gantt. Noten que el ancho de las columnas, si nosotros después quisiéramos rellenarlos, quedan muy anchos y visualmente sería una carta Gantt muy extensa. Es por ello que haremos más delgadas estas columnas de la siguiente manera. Seleccionaremos todas las fechas. Le daremos una orientación que sea vertical. Puede ser hacia arriba o hacia abajo. En este caso lo pondremos hacia arriba. Luego seleccionaremos todos estos columnas y le daremos doble clic en cualquiera de donde estas terminen. Doble clic y fíjense cómo automáticamente hemos obtenido un ancho más fácil de completar, que al momento de que nosotros lo hagamos, visualmente nos será más sencillo reconocer las actividades. Nos ha faltado agregar, eso sí, los días feriados que se presentan acá. Por un lado tenemos el 8 de marzo, que se ha inventado para este caso, y también tenemos el 5 de abril. Iniciaremos completando esta carta Gantt con la actividad A. La actividad A hemos dicho que como no tiene una precedencia, es un nodo de origen y lo pondremos que tiene estos 4 días. Para el caso de B, 1, 2, 3, 4, y notemos que tiene el 5 y el 6 no laboral. Y por lo tanto el quinto día estaría siendo el día siguiente. Ahí tenemos 5 días para el caso de B. Para el caso de C, inicia cuando termina A. Y A termina acá. Sin embargo, no puede empezar a trabajar un día sábado porque hemos dicho que es no laboral. Por lo tanto, podemos iniciar acá, sería 1, este día es feriado, 2, 3. De ahora en adelante lo realizaremos más rápido, entendiendo que se entendió la lógica. Si es que te ha quedado alguna duda, puedes retroceder el video y ver cómo se realiza. La actividad D es cuando A y B termina.
son 4, 1, 2, 3, 4. Y cuando termina B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. F cuando termina C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. G cuando termina D, 1, 2, 3, 4. Dos no laborales, 1, 2, 3, 4, 5. Fijaremos acá la vista para que sea más sencillo ir completando esto. Cuando termina F y G, 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando termina E, 1, 2, 3. Y finalmente H, cuando termina I y J. En este caso entre I y J, I es la que H es la que termina más tarde. Por lo tanto, pondremos que acá es 1 y el segundo día, porque coincidía que existía un segundo día feriado. Y es así como hemos podido desarrollar esta carta GAN de la manera sencilla. Ahora aprenderemos a realizarlo mediante fórmulas. Para esto, lo primero que haremos será crear dos columnas adicionales. La primera de ellas será fecha de inicio y la otra fecha de término. Hemos indicado que esto inicia un 1 de marzo, 1/03/2022, y por lo tanto la fecha de término tiene que ser el día 4, pero utilizaremos la siguiente fórmula. Es igual a día.lav. Quiero que por favor tengan cuidado no poner días.lav, puesto que también existe esa fórmula, pero no es la que nosotros necesitamos, es la que es en singular, día.lav. Y esto nos pedirá la fecha de inicio, punto y coma, la duración de esta actividad y deberán restarle 1. Ya veremos por qué. Punto y coma, agregaremos todas las fechas que sean feriado. Puesto que estas son fijas, vamos a presionar F4 una sola vez, cerraremos paréntesis y hemos obtenido acá un valor, el cual transformaremos acá arriba en el formato de fecha. Fíjense que ha terminado el día 4, tal cual como lo habíamos calculado acá. Si es que no hubiésemos restado ese 1, estaría considerando que se trabaja un día extra. Y por eso agregaría el sábado y el domingo para después trabajar el día lunes y terminaría la fecha del 7. Por lo tanto, como hemos dicho, a esta fórmula tienen que restarle 1. Esta fórmula será idéntica para todas las fechas de término, así que podemos copiarla. B también es un nodo de inicio, por lo tanto podemos pegar esa fórmula, esa misma fecha. Y acá aprenderemos la última fórmula para obtener la fecha de inicio y de término, la cual ocuparemos también la fórmula día.lav, solo que de una manera mucho más sencilla. Pondremos día.lav, la fecha inicial, en este caso, que es A, porque es precedente de A, que es cuando termina, le pondremos que es un día, puesto que es solamente un día lo que requerimos, punto y coma, y pondremos todas las fechas que son de feriados. Nuevamente, es lo único que debemos hacer. Le pondremos que es fecha corta y continuaremos con cada una de estas. Acá tenemos cuando es A y B, por lo tanto, ponemos día.lav de la fecha inicial. La fecha inicial es la más tarde que termina entre A y B.
entre el 4 y el 7, podríamos seleccionar directo el 7. Pero recordemos que queremos ocupar fórmulas en el caso de que hayan cambios. Por ejemplo, suponer que la actividad cambia a 6 días y por lo tanto de manera automática cambia en nuestra carta Gantt. Y por lo tanto tenemos que ocupar esta última fórmula que es máximo. En este caso el máximo entre A y B, cerramos, damos punto y coma 1, punto y coma, las vacaciones. Haremos lo mismo con esta, es igual día.lab del B con un día y las vacaciones respectivas. Este es igual a día.lab de C con un día de duración y las vacaciones. Día.lab de la actividad D, un día y las vacaciones. Y hasta acá de seguro ya estarán entendiendo bien cómo funciona esta fórmula. Día.lab, volvemos a encontrarnos con una situación que existen dos. Esto puede ser cuando hayan dos o más. La función máximo siempre va a servir, que es max. En este caso es f y g. Cerramos. Punto y coma 1, punto y coma, días laborales. Disculpen, feriados. Es igual día.lab de E punto y coma 1, punto y coma, los feriados. Y nuestra última es igual día.lab del máximo entre H e I, es un día después, por eso se le pone C1, y las respectivas vacaciones. Agregaremos ahora las fechas. El 1 de marzo del 2022, 2 de marzo del 2022, y como ya aprendiste, haremos esto hasta cuando nos sirva. Le pondremos dirección que sea vertical. Seleccionaremos estas fechas. Y nos faltaría, por último, el formato condicional, para que estos se vayan coloreando en la medida de que se cumplan ciertas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? De que este día sea mayor o igual a la fecha de inicio, pero a la vez que este día sea menor o igual a este valor. Es decir, si es que tenemos el 1 de marzo, sabemos que es mayor o igual a 1 y es menor o igual a 4. En el caso del lado, podemos ver que es el 1 es mayor o igual al 2, se colorearía, es menor o igual al 4, se colorearía. Pero si es que fuésemos, por ejemplo, el 7, va a ser esta pregunta, ¿es mayor o igual a 1? Sí, el 7 es mayor o igual a 1. ¿Pero es a la vez menor o igual que la fecha de término 4? No. Por lo tanto, no lo colorearía. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Nos ubicamos en el primero de ellos, formato condicional, agregamos una nueva regla, nos vamos a una fórmula, la última opción de las que sale acá, y pondremos lo siguiente. Igual. Recordemos que se tienen que cumplir dos condiciones, y para ellas son y. Esa es la que tenemos que ocupar. Paréntesis. ¿Cuál es la primera condición? Que esta columna, por lo tanto, lo seleccionamos y vamos a dejar fija la columna. Eso lo hacemos presionando
F4 una y dos veces. Fíjense cómo ha aparecido el signo de peso en la F, que la F significa la columna. Tiene que ser menor o igual a esta fecha. Revisemos nuevamente. Exacto. Esto debe ser menor o igual a esta fecha, pero aquí nosotros queremos dejar fija la fila y por lo tanto presionamos una vez el F4 y fíjense cómo ha aparecido el símbolo peso en el 3 que simboliza la fila. Punto y coma. Este valor, ¿qué es lo que sucede con este valor? Recordemos que es esta columna. Presionamos dos veces nuevamente el F4, fíjense cómo ahí apareció el símbolo peso, tiene que ser mayor o igual a este valor. Nuevamente una sola vez el F4 para que quede fijo la fila. Y lo último que vamos a decir, ¿qué es lo que si que sucede esto? ¿Qué es lo que va a suceder? Le vamos a poner que nos vayamos a relleno y le vamos a poner un color. Ocuparemos este color de acá. Le daremos a aceptar y fíjense cómo se ha completado ese cuadro. Si es que nosotros tiramos esto hacia el lado, nótense que las únicas que se han coloreado son las que cumplen con este criterio. Así que podemos tomar esta condición, la llevamos hasta el final y lo mismo hacia abajo. Noten cómo ha terminado un 6 de abril, la misma fecha que nos había terminado el que habíamos hecho de manera manual. Por lo tanto, funciona esta fórmula. Pero de manera adicional, podríamos nosotros hacer algunos cambios, como por ejemplo, recordamos que habíamos dicho que esta podría cambiar a 6. Fijémonos qué es lo que sucede con la carta GAN. Automáticamente cambia. Y fíjense que también tuvo que haber cambiado la fecha de término, que en este caso ahora es el 7 del 4. Lo mismo podría ser si es que una de estas fechas se hace más rápido o cosas por el estilo. En este sentido, han aprendido a utilizar una carta GAN mediante fórmulas. Podemos agregar otro feriado I, que este va a ser un 15 de marzo del 2022 y automáticamente se ha agregado esta carta GAN. Es así como ya son capaces de poder desarrollar una carta GAN mediante fórmulas. Este archivo quedará guardado bajo el video que están viendo en la guía. Esperemos que les haya servido.